Continuando con las entrevistas, hoy 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, porque en el mundo hay más o menos 422 millones de adultos que tienen esta enfermedad, con 3.7 millones de muertes por año, 1.5 de ellas directamente provocadas por la enfermedad. Un diabético podría gastar 60.000 soles al año en curarse si es que no toman precauciones y medidas importantes. ¿Y en qué momento deberíamos empezar nosotros a hablar de prevención para no tener que caer en una suerte de enfermedad crónica que no tiene un tratamiento curativo definitivo, en donde el paciente tiene que vivir desde que le hacen el diagnóstico hasta el día de su muerte, anclado a un sistema de manejo farmacéutico, farmacológico, de estilo de vida saludable? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para eso? Si queremos evitarlo, tenemos que empezar pensando en que tenemos que trabajar en la prevención. Pero la prevención no es fácil de hacer. Es muy costosa, genera mucha disconformidad porque demanda sacrificios para aquellas personas que han vivido todos los años sumidas en un estilo cómodo de vida. Cambiar eso de la noche a la mañana es como que te obliguen a levantarte a las 4:30 en invierno todos los días y bañarte con agua helada después de que te has venido despertando a las 6 y te bañabas con agüita caliente. Cambian tus estilos de vida y cambiar de sopetón es muy difícil. Cuesta muchísimo, que se acabe el recreo y que empiecen las clases de matemática le duele a todo el mundo. Y eso pasa con la prevención, por eso es que es importante hablar de prevención, pero empezando desde la niñez, construyendo hábitos de vida saludables. Para hablar sobre diabetes, niñez, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, que son factores de riesgo que podrían llevarnos a esta enfermedad, me acompaña hoy el doctor Carlos del Águila, médico endocrinólogo de niños, con quien vamos a conversar acerca de qué está pasando en nuestros niños, que ahora estamos viendo cambios diabéticos mucho más tempranamente que hace 20 o 30 años atrás. Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación. A las personas les llama la atención, y probablemente a quienes nos estén viendo ahora en este momento, les llama mucho la atención que hablemos de diabetes del adulto con un endocrinólogo pediátrico. Pero esto tiene una razón muy, muy importante. Por favor, quisiera que nos expliques por qué ahora los endocrinólogos pediátricos están empezando a manejar a chicos, a jóvenes, adolescentes, con una enfermedad que antes era visualizada como del adulto. Mira, lo real es que desde hace mucho tiempo atrás la diabetes predominante en el niño era la diabetes tipo 1. Hasta los años 90, más o menos, solamente se veía diabetes tipo 1. En el Instituto de Salud del Niño, solamente diabetes tipo 1. A partir de los 90, ahí viene el gran problema. Ha comenzado a aparecer niños con diabetes tipo 2, la antiguamente llamada diabetes del adulto. El problema está que ese diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene otra connotación. Parece que es más agresiva, parece que es más galopante. Todavía no hay un estudio a largo plazo que demuestre cuál es la evolución de estos niños. Y como tú bien lo has señalado, no es lo mismo hacer el diagnóstico a una persona de 50 años de diabetes que hacer diagnóstico de diabetes a un niño de 12 años. O sea, los millennials, porque esa categoría tienen ahora los nacidos después de los 80, ¿no? Sí, sí. Tienen peores diabetes y a edades más tempranas que probablemente sus papás. Claro, lo que no sabemos es cómo van a evolucionar hasta que lleguen a ser adultos. La idea es prevenir. Y ahí sí viene la contraparte, que es más positiva. En el niño sí se puede prevenir. Se puede con mayor ventaja que el adulto. Porque como tú dices, a veces el adulto tiene la costumbre ya arraigada de muchos años. El niño no. Y ahí la gran responsabilidad de la familia, especialmente los 5 primeros años de vida, donde se establece una conducta alimentaria saludable, para prevenir no solamente diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares que son las que causan alta mortalidad en el mundo. Tenemos una llamada telefónica de San Juan de Miraflores, es Imelda, quiere hacernos una consulta, vamos a atenderla ahora. Hola Imelda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenos días, doctora. Yo Buenos quisiera días. contar algo breve. Sí. Yo soy diabética de los 5 años de edad, tengo 40 años de diabetes. Y yo agradezco a mis padres porque ellos previnieron. Y en esa, les estoy hablando hace 40 años que no era tan común. Y yo pienso que es la prevención. Yo estoy en neuropatía, endocrinología, estoy del riñón, pero todo me prevengo, no me dializo, no me olvido las cosas, porque yo me tengo en rebañate.
Yo pienso que primero es a los padres jóvenes, educarlos a ellos también. Porque el niño, para la aceptación, para mí fue a los 15 años todavía. A los 15 años empezó tu diabetes. ¿Perdón, doctor? ¿A los 15 años empezó tu diabetes? No, 5 años de edad. A los 5. ¿Y era insulino dependiente? Claro, hasta el día de hoy. Correcto, hasta el día correcto. De hoy, sí, claro. Pongo la insulina Lantus, las escalas móviles. Correcto. O sea, yo traje cuidarme, ¿no? Perfecto. Pero, y estás bien. Yo quiero acotar nada más que los padres jóvenes que tienen niños diabéticos, aceptarlos y ir a ustedes a una asociación. Así es lo que mis padres hicieron. ¿Cómo? Ya fallecieron, ¿no? Gracias a ellos tengo ojos bien porque me prevengo. Claro que sí. Me hacen revalidar. Claro que sí, Imelda, te agradezco muchísimo. Te agradezco, te felicito doctor, por esa... quería acotar. Te agradezco mucho, un beso grande para ti. El caso de Imelda es distinto, ¿no? Sí, muchas gracias por la intervención. Eso me hace enfatizar la importancia del compromiso de la familia. Sí. Y eso también me hace enfatizar la importancia de la atención integral al niño y adolescente diabético. Ajá. Nosotros en el instituto tenemos el único programa de atención integral de diabetes en niños, que funciona desde el año 86, ¿no? Un programa que trata de comprometer a los padres en el tratamiento integral, donde está la enfermera, educadora, la nutricionista, el servicio social y los médicos encargados de atender a esos pacientes. Y tenemos pues pacientes que han tenido diversas edades, ¿no? La más pequeñita de 2 meses hasta 18 años de edad que atendemos. En promedio son 9 años. Pero el problema de la diabetes tipo 2 es que comienza en la pubertad. Claro, el problema de la diabetes tipo 2 que tiene en su origen un mecanismo diferente que la diabetes que tuvo Imelda, por ejemplo, los niños que ustedes ven ahí en el Instituto de Salud del Niño, en Breña, que son bebititos chiquititos, está de 2 mesecitos, que es bastante raro, pero que ya tenían una diabetes tipo 1. El problema es que ahora están viendo niños que tempranamente ya tienen cambios, ¿no? Que te dicen que las cosas se van a complicar mucho más aún. Hay tipos de diabetes muy especiales, las llamadas diabetes monogénicas, ¿no? Sí. Que tienen otra connotación. Pero acá el acto preventivo por excelencia es la prevención, especialmente en el tipo 2, donde está el panorama bien claro. El factor de riesgo más importante es el exceso de peso. ¿Cuál es el niño más joven que han diagnosticado ustedes en el Instituto de Salud del Niño, ahí en Breña, con diabetes tipo 2? Con tipo 2, una niña atípica que comenzó a los 6 años, algo atípico. ¿Y por qué la atipia, digamos, ¿no? Porque comenzó a utilizar metformina, ¿no? Llegó a crecer, se embarazó adolescente, usó insulina, salió del embarazo y volvió a metformina. O sea, hizo lo que hacen generalmente los tipo 2. ¿No? No hemos avanzado más en ese tipo de presunción, ¿no? Pero acá lo importante es que la intervención debe ser lo más temprana posible. ¿Cuál es el perfil del niño que preocupa a los pediatras en general, sobre todo los endocrinólogos? El niño que sube muy rápidamente de peso, el niño que no tiene hábitos saludables, y aún el niño tenga peso y talla normal, talla edad normal, si tiene un núcleo familiar con factores de riesgo, también tiene que ser cuidado, porque si yo tengo un niño con peso para talla normal, talla edad normal, y el padre es diabético, la abuela es hipertensa, es una familia, digamos, con patologías de enfermedades crónicas no transmisibles, también el pediatra tiene que tomar las precauciones del caso, especialmente fomentando hábitos de alimentación saludable. Cuando ustedes tienen, de repente, adolescentes diagnosticados ya con diabetes tipo 2 que tienen todas estas características, además de los factores de riesgo familiares, ¿el manejo, el tratamiento es distinto al del adulto en algún aspecto? La gran diferencia, en primer lugar, es que el niño está en crecimiento y desarrollo. Y para nosotros los pediatras ese es el primer mandamiento, asegurar que el niño crezca, desarrolle, ¿no? Y eso lo tenemos bien en cuenta cuando tratamos al niño diabético. El problema es no solamente el tratamiento con insulina u otros factores, el problema está en la adherencia, el reconocer que su hijo es diabético, ¿no? Nosotros tenemos, yo recuerdo una madre de familia muy digamos, de recursos económicos muy escasos, ¿no? Muy humilde, ¿no? Que su niño diabético comenzó a los 9 meses, ¿no? De edad. Y el niño ha evolucionado favorablemente porque la madre está comprometida con el diagnóstico y comprometida con el tratamiento. Y eso es lo claro, importante. hay diabéticos que ganan triatlones, ¿no?
Sí, chico así diabético, es. hay un Sí, muchacho, sí, así es. ¿no? Así Muy es. conocido, que el chico es diabético tipo insulino dependiente, Así es. que corre triatlones, ¿no? Es un campeón. Un campeón, Sí. es en todo sentido de la palabra, y la mamá detrás. Detrás. ¿No? Sí, La claro. mamá fue la que agarró y se puso ahí las pilas y el chico entendió perfectamente, Así porque esa es. es otra cosa que se espera, que los niños sean permeables pues a las recomendaciones, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Claro, que se ponen eso rebeldones. es lo interesante, tomar conciencia. Tomar conciencia. ¿no? Y justo el Día de la Diabetes, ¿no? que se Así es. celebra hoy día, ¿no? Ese es el llamado a la población, a Así tomar es, a conciencia tomar que conciencia. existe la enfermedad, no solamente en adultos, sino en niños. Nosotros en el instituto vamos a tener una campaña de concientización el día miércoles a las 9 de la mañana. Pasado mañana, ¿no? Ya. Para tratar de hacer tomar conciencia a la población que existe la diabetes, no solamente la tipo 1, sino la tipo 2 en niños. Tenemos una llamada de La Molina y luego quiero que me cuentes de toda la población de diabéticos, tipo 1, tipo 2 en niños, más frecuente es la de tipo 1, pero las proporciones, vamos a atender primero a Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Buenos ¿Cómo días. está? ¿Cómo te va, Andrea? ¿Qué día? Mire, Tu estaba consulta. llamando, muy bien, muchas gracias. Estaba viendo su programa, doctor, y la verdad es que estoy muy preocupada porque, bueno, mi papá tiene diabetes desde muy joven. Ya, Ninguno del millón y mi hermano tenemos diabetes. ya. Ya tienen nietos y queremos saber cuándo o qué posibilidades hay de herencia. Ok, es una muy interesante pregunta. Por favor, estate pendiente del comentario del doctor del Águila. Un beso para ti. Preguntaba sobre qué penetrancia, cuál es el impacto de que el papá y la mamá de esta niña sean diabéticos, qué porcentaje de herencia tiene ella para hacerlo también. Cuando hablaste de factores de riesgo familiares, la historia es importante en la Claro, diabetes. en la diabetes tipo 1 la carga familiar es menos del 10%. Ok, ¿no? Ahí hay factores genéticos de predisposición que ante condiciones ambientales desencadenan la enfermedad. ¿no? En el tipo 2 tiene más historia familiar. ¿no? Es el tipo 2 que comienza en la pubertad y que de repente hay familiares diabéticos. ¿no? Entonces los riesgos, digamos, que son más fáciles de detectarse en el tipo 2. Pero cuando existe un familiar con tipo 1 también eso no quita, ¿no?, de tomar las precauciones del caso, ¿no? Pero es más fácil identificar en el tipo 2. ¿no? Andrea tiene otra pregunta para nosotros, sigue en línea todavía, vamos a escucharla. Andrea, cuéntanos, por favor. Sí, doctor, disculpe, se me quedó mi pregunta. No te preocupes, una pregunta, perdónanos. ¿por qué mi papá tiene hambre todo el día? ¿Cómo, perdona? Mi papá tiene hambre todo el día. Ya. ¿Y es gordito? No entiendo, la verdad. O sea, todo el día quiere comer y está flaquito. Ok. ¿Y qué edad tiene tu papá, Andrea? Ya tiene 62 años, ¿Y desde cuándo le han diagnosticado la diabetes? desde los 30 años. ¿Y era gordito o siempre fue delgado? No, era gordito, pero nadie en su familia tiene diabetes. Ya. Ahora, ¿él es diabético insulino dependiente o no? No es insulino dependiente. Ok. Pero dice la última vez que le hemos llevado, él le Sí. subió la azúcar hasta 790. ¿Y se controla tu papá? ¿Se cuida o no? Recién, le puedo decir que recién se está controlando prácticamente así al 100%. Bueno, vamos a conversar con el doctor del Águila para que te explique por qué los diabéticos comen todo el día. Muchísimas gracias. A ti, Andrea, un beso, gracias por esperarnos. Generalmente cuando hay el exceso de hambre en ese tipo de pacientes es porque de repente no está bien controlado. Es eso, ¿no? Eso es lo más probable, ¿no? La glucosa se queda en la sangre, no entra a la célula clama por nutrientes, ¿no? Y se expresa como hambre, ¿no? Eso es una posibilidad, ¿no? Claro, si el paciente fuera un obeso típico, también los obesos tienen hambre, ¿no? Pero esa es otra realidad, ¿no? Ahora, en el inicio de la enfermedad, el hambre también es una característica, es un síntoma, ¿no? Así es, eso es la polifagia, ¿no? Hay exceso de sed, de hambre, posteriormente puede haber inclusive falta de apetito, ¿no? Pierden peso, exceso de sed, exceso de ganas de orinar, ¿no? Decaimiento, ¿no? Hay molestias muy vagas a veces, ¿no? Más vagas son en el tipo 2, en el tipo 1 es más clásico, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, y unos meses más y desencadena la cetoacidosis, que es el cuadro más grave, si es que no requiere, no es intervenido, ¿no? Ahora,
¿Qué porcentaje de diabetes en general en los niños es tipo 1 y qué porcentaje tipo 2? Es más frecuente el tipo 1, ¿no? Es casi, más del 90% es tipo 1, ¿no? Ya. Menos del 10% es tipo 2, ¿no? Y un 2% menos son diabetes esas monogénicas, que son mucho más raras, ¿no? Porque hay otros tipos de diabetes también dentro del cuadro general, ¿no? Tenemos una llamada de Surco, que es Katiuska. Vamos a conversar con ella, a ver qué nos quiere preguntar. Hola, Katiuska, buenos días. Bienvenida. Buenos días, doctor Recoba. Gracias por atender mi llamada. Por favor. El otro día que usted estaba en vivo en Facebook, yo le hacía una consulta acerca de mi hija, que tiene 8 años, tiene 1,28 m de estatura con 37 kilos. A la vez el pediatra le mandó unos exámenes como TSH, que le salió 10.5, la glucosa 76, el colesterol total 189, los triglicéridos 41. Quisiera saber, no tiene antecedentes familiares. Yo no soy una persona obesa, me mantengo en mi peso, soy delgada. Mi esposo, bueno, tiene una contextura media, ¿no? Pero quisiera saber si con esos antecedentes mi hija podría llegar a una diabetes. Ahora estoy tratando de controlarla en su alimentación. No sé si serán las porciones, porque mi hijita mayor es un poquito de contextura, pero la menor no, es más bien delgada como yo. Entonces quisiera saber, por favor, qué consejos me pueden dar para que mi hijita mayor no llegue a una diabetes, o cómo puedo hacer con su peso, ¿no? Para ir controlando. ¿Cuánto mide? Ella mide 1,28 m. ¿Y pesa? 37 kilos, doctor. Ok, Katiuska, gracias por llamar. Bien, acá el panorama se basa en conservar un estilo de vida saludable, ¿no? Cuando uno dice control del peso en niños y niñas, se habla de mantener un peso saludable. No hay que dar la idea de que tienen que bajar de peso también, porque el niño es peligroso. En el caso de la niña, Katiuska sí tiene sobrepeso. Claro, entonces hay que que ver tratar cuál es su índice de masa corporal con respecto a la curva. Yo creo que su pediatra ya le está orientando bastante bien. Cómo evoluciona, ¿no? Entonces acá el plan de alimentación es importante, y el plan de alimentación... ¿Qué es lo que le preocupa a Katiuska? Katiuska quiere saber qué más puedo hacer para evitar que esta niña llegue a ser una diabetes, ¿no? El plan de alimentación, que puede ser orientada bien por una nutricionista, ¿no? En donde todos sabemos que es importante no solamente los alimentos, sino comer a sus horas, comer despacio, no picotear, ¿no? Tomar agua, ¿no? En vez de gaseosas y otras cositas que se ven dentro del plan de alimentación. Actividad física, promover que no esté pegado a la computadora, a la tablet, al teléfono, etcétera. Tantos estos mecanismos que crean sedentarismo. Que crean hábitos tan sedentarios, ¿no? Y otro es horas de sueño, que es muy importante, ¿no? Carlos, que una niñita de 8 años debe dormir siquiera 10 horas, ¿no? De sueño profundo. El sueño es un regulador energético, hormonal. Es muy importante que los niños también duerman de manera adecuada. Sí, ese es un aspecto importante. Siempre que vemos, tratamos de hacer que el problema de la obesidad y sobrepeso en niños, que ahora es creciente en nuestro país, ¿no? Que es parte de una política de Estado inclusive, no puntualizamos en el sueño, ¿no? Del niño. Hablamos todo lo centramos en base a la comida, pero no hablamos de actividad física, no hablamos de cómo debería ser impartida esta, no hablamos de cómo deben dormir los niños. Hablamos de la comida, y siempre la comida. El azúcar ahora tiene el mismo peso que el tabaco inclusive, o que el alcohol, ya será vista como una droga dentro de poco, ¿no? Pero no hablamos de ejercicios físicos, no hablamos de cuán preparada está la ciudad, ¿no? La contaminación ambiental, que juega también en contra de un peor control sobre la diabetes. Son elementos que hay que considerar. Yo creo que Katiuska tiene que tener claro que ya la dieta está bien, el nutricionista tiene un espacio muy importante en la vida de su niña y de todos los niños que, como la hija de Katiuska, tiene ese problema, pero además tiene que haber también, ¿no? Ciertas pautas de hábitos de vida saludable. Los chicos no pueden estar sentados frente a una computadora más de 30 minutos, 40 minutos, tienen que estar moviéndose activamente, tienen que dormir bien. Incluso la Academia Americana de Pediatría ha sugerido a los padres de familia que los niños menores de 2 años no deberían ver televisión. No deberían ver televisión, deberían estar saltando, corriendo, jugueteando de aquí para allá. Como tú lo hiciste cuando eras niño. Y bastantes cuadradas de mi madre, que me generó todo este asunto, pero al final a eso se resume, ¿no? Los niños tienen que moverse. Tenemos un Facebook.
Quisiera saber si a la edad de 4 años podría existir diabetes. ¿Qué exámenes puedo realizar a mi hija para descartarlo? Jessica Saldaña. Por favor, Carlos, puntualiza esto. Los niños hasta de 2 meses, mencionaste. Sí, o sea, puede haber diabetes en cualquier edad, prácticamente, en la edad infantil, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el tipo de diabetes a esa edad es más frecuente el tipo 1. La que depende de insulina. La que depende de insulina. Y sospechar de la tipo 1 a veces es más dificultoso. Claro, generalmente no hay antecedentes, sí, pues, la obesidad no es un factor, no es de, un riesgo, factor de riesgo. es más predisposición ¿Por qué es distinta genética. la tipo 1 y la tipo 2? La fisiopatología, el mecanismo, cómo se produce la enfermedad es distinta, ¿no? En la tipo 1 hay una predisposición genética que requiere un factor desencadenante. Ajá. El problema de identificar la predisposición genética significaría hacerle el análisis genético, Sí, claro. que tiene que ver con antígenos de compatibilidad, que son más frecuentes en uno y otros, y aún así solamente señala riesgo, Así es. no necesariamente enfermedad. Claro, o sea, tener el gen que te dice que puedes tener diabetes tipo, dice que podrías tenerla en algún momento, Así pero es. no te dice en qué momento ni qué Es. porcentaje de posibilidades. En cambio, en el tipo 2 es más claro. Si yo tengo un niño que está subiendo de peso y su padre es diabético, su abuelo es hipertenso, entonces ahí está bien claro qué es lo que uno tiene que hacer para prevenir. Ese es un aspecto importantísimo. ¿Qué pasa cuando los niños no duermen bien, Carlos? ¿Qué han visto los endocrinólogos? ¿Qué cambios hormonales suceden? ¿Qué pasa con el apetito y la saciedad? Durante el sueño durante el sueño profundo, si el niño duerme adecuadamente, se eleva la hormona de la saciedad, baja la hormona del hambre, sube la hormona de crecimiento. Y eso ya regula el peso corporal y regula el estado de saciedad y hambre del niño al día siguiente. ¿Qué es lo que pasa en los jóvenes, sobre todo actualmente? Duermen mal, ¿no? Y como duermen mal, se levantan tarde, desesperados por la hora, salen a la actividad que tienen que hacer, no toman desayuno. Y esa es la historia habitual. Sí. Y hay muchos estudios epidemiológicos que demuestran que los jóvenes, adolescentes que no toman desayuno, se vuelven obesos más adelante. Sí, ese es un tema importante, ¿no? ¿Tú sientes que la sociedad en nuestro país está preparada para asumir que la diabetes es una enfermedad crónica de mal pronóstico si no se controla o no se previene? Yo creo que hay intentos muy saludables de diferentes sociedades, el ADIPER, la Asociación de Diabetes, la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad de Pediatría con su capítulo de endocrinología. Hay intentos de tratar de solucionar el problema. Creo que esto, como tú bien lo has dicho, requiere mayor inversión, especialmente en educación, ¿no? Sí. Y requiere también programas integrales de atención, especialmente a los niños que muchas veces se controlan bien, pero se desequilibran en la adolescencia, en la pubertad, como todo niño, el diabético comienza a preguntarse por qué yo me inyecto, por qué mi hermano no, ¿no? Entonces viene esa situación que requiere una ayuda integral con apoyo psicológico, ¿no? No solamente al niño, sino a la familia, ¿no? Pero sí se puede. Sí, estoy seguro que sí. Hay muchos ejemplos, claro, hay muchos que lamentablemente no podemos dar nombre, pero hay muchos ejemplos, que llegan a una edad 60, 70 años y son tipo 1, ¿no? Sí, sí. Y ejemplos de deportistas, Sí, ¿no? de actores de televisión. Sí, tengo amigos. Tengo una amiga que tiene diabetes tipo 1, tiene una familia linda, ¿no? Ella se controla perfectamente bien, súper bien. Claro. Y requiere mucho conocimiento también de la parte nutricional. Por eso que el nutricionista es importante en esto, ¿no? El conteo de carbohidratos, efectivamente, estrategias que uno... Por eso es que tenemos en este programa un bloque de nutrición. Perfecto. Para hablar sobre diabético. Carlos, te agradezco muchísimo. Un placer tenerte esta mañana. Gracias por haber venido. Ha sido el doctor Carlos del Águila, médico endocrinólogo pediátrico, jefe del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, hablando sobre diabetes en la niñez. Nos vamos a una pausa y luego vamos a hablar sobre el daño ocular, el daño a la visión de la diabetes.